de economía. Hay que recordar que en ese tiempo los Estados Unidos estaban atravesando pues un periodo de desarrollo económico un poco lento, bueno, para no decir la verdad, ¿no? Era la depresión económica, ¿no? Y ustedes que son economistas y trabajan en bancos y tienen esa experiencia, entonces saben pues la motivación que tenía para mí en ese tiempo la economía. El doctorado, o sea, pues el doctor Philosophiae, ¿no? PhD, ¿no? La obtuve en Washington, en nuestra máxima casa de estudios, regentado por los jesuitas, fundada en el primer año de la historia de los Estados Unidos, en Georgetown, Washington. ¿Cuántos idiomas o qué idiomas hablas? Bueno, razonablemente yo hablo, escribo y leo 3 idiomas. El inglés, que es mi idioma materno, el español y el portugués. En cuanto al alemán, porque yo tengo algunos antecedentes muy remotos, por cierto, pero algunos antecedentes alemanes, y el alemán siempre me ha interesado. Pero en cuanto a Die schöne deutsche Sprache de Schiller, Goethe, eso está todavía muy remoto, no lo hablo muy bien. Pero cuando estuve en el Paraguay, escuché el guaraní, y entonces me entusiasmé un poco, conseguí pues una gramática, y comencé pues a estudiar un poco ese idioma. Si hubiera quedado pues unos años más, tal vez estaría hablando algo de guaraní. Generalmente uno tiene muchas influencias en la vida y yo he simpatizado mucho con algunas personas que se han influenciado desde su bachillerato, desde su educación superior. Yo le pregunto a usted, de sus profesores, ¿quiénes fueron los que más influyeron en su formación? Doctor Sánchez, yo voy a responder a su pregunta relatando que una tarde yo estaba atravesando la ciudad de São Paulo, en el Brasil, y en el taxi que me llevaba del aeropuerto a la estación del ferrocarril, me puse pues a hablar con el motorista, que tenía unos 18, 19 años tal vez. Me preguntaba a dónde me dirigía. Yo le dije que iba para Campinas. ¿Y qué hace usted allá?, me preguntó. Yo le dije, bueno, soy profesor pues en una de las 2 universidades de esta ciudad. Y entonces el joven motorista comenzó a hablarme de una profesora suya de la primaria. Me habló de los gestos de la profesora, de su voz, de su simpatía para los estudiantes del salón. Y entonces me dijo que jamás la olvidaría, porque fue ella quien lo enseñó a escribir y a leer y a sumar, a restar, a multiplicar. Y con estos conocimientos ganaba él la vida honorablemente. Esta noble declaración de ese joven anónimo motorista brasileño de aquella tarde me hizo una impresión muy grande. No porque yo me he dedicado pues muchos años al magisterio, sino porque me parece que todos hemos sido alumnos. Y en verdad lo que él hacía era una llamada de atención indirectamente a lo que deberíamos todos hacer: respetar y agradecer el apoyo que hayamos recibido de nuestros buenos profesores. Entonces, para responder bien su pregunta, yo diría que en todos los niveles de mi formación haya habido personas que hayan influido o que han influido sobre mi formación. Sus nombres, pues tal vez no tendrían importancia dar sus nombres aquí. Me parece que la pregunta suya es muy, muy oportuna. Le agradezco la oportunidad de poder responder a ella. Bueno, yo no quiero acaparar la entrevista completamente, voy a cederle la palabra al doctor Vera, Doctor para Vera, que él muy bien. sea quien continúe.
Yo quiero preguntarle sobre qué desarrollo tuvo su carrera profesional en los Estados Unidos. Yo desarrollé mi carrera profesional en los Estados Unidos durante casi 15 años, en 3 distintas épocas. Cuando me gradué de la Universidad de Oklahoma, entonces el Departamento de Historia me llamó para dirigir un pequeño trabajo de transcripción de documentos, manuscritos, periódicos y otros materiales gubernamentales y tal. Y durante 2 años, casi 2 años, entonces yo estuve pues haciendo ese trabajo con un grupo de 15 personas que incluían mecanógrafos y personas que hacían otros oficios en ese trabajo. Pero de ir a Washington y comenzar en el Archivo Nacional una experiencia ya de otra categoría dentro de la misma archivística. Entonces estuve allí 7 años, comencé como peón prácticamente en el archivo, haciendo los oficios pues de auxiliar de archivo de la última clasificación, y entonces moviendo materiales de un lugar a otro. Específicamente moviendo los materiales de uno de los ministerios, el del interior, al archivo. Entonces estuve en ese trabajo, en esa fase del trabajo, varios años. Pero eso dio oportunidad para que pudiera hacer otras cosas. Dirigir un grupo de personas en servicio de referencia, de consulta, otros diferentes aspectos. Allí tomé cursos de microfilmación, cursos de redacción de cartas, otro tipo de preparación en servicio. ¿Sí? Y entonces llegó el día cuando me llamaron o cuando me enviaron a Nueva York. Usted para América Latina por primera vez. Fue en el año 1941 y me informaron una mañana de la Oficina de Educación en Washington, estando yo en el archivo, que el señor rector de la Universidad de Panamá estaba en Nueva York y estaba formando un equipo de profesores y que necesitaban un bibliotecario. Y si yo estuviera interesado, entonces que lo podría encontrar en el McAlpin Hotel en Nueva York durante tales días de la semana. Hice la entrevista con el educador panameño del Instituto Nacional. Mis funciones